El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. Soy Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana, por una familia íntegra, informada y con decisión. Soy Cristina Cabaleiro, psicóloga licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, Barcelona, con una certificación en coaching como coach profesional por la Federación Internacional. Trabajo en psicología infanto-juvenil por una niñez y juventud con valores, principios y oportunidades. Soy Leticia Marlene Zacachot Cotón, presentadora, locutora, editora de radio y televisión, coach para la creatividad y la innovación, avalado por Florida Institute of Management, Miami, USA, por una mujer empoderada, con visión e identidad. Alma de Mujer Internacional Más. Bienvenidos. Cuando te enteras que estás esperando un bebé, cambia el sentido de tu vida. Dedícale mucho amor, que la doctora Sara María Mendoza se dedica a cuidarlos desde el comienzo. Ella es especialista en el servicio de ginecología y obstetricia con un máster en sexología humana. Te espera en Clínica Femenina Clinifem. Pide tu turno al teléfono 7765-4824. ¿Vive una crisis matrimonial y no puede manejarla? ¿Siente que sus hijos están sufriendo por ello y no sabe cómo evitarlo? ¿Duda en si contárselo y de qué manera hacerlo? Escuche esto, siempre hay una solución mejor que dejar los problemas al tiempo. Mi nombre es Cristina Cabaleiro. Soy psicóloga infanto-juvenil y mi especialidad es ayudar a parejas y a familias en situación de crisis, siempre encontrando una solución que proteja especialmente los derechos de los hijos. Le invito a contactarme en los datos que encuentra a continuación. Sé que es una situación difícil, pero el tiempo y no enfrentarse solo agrava las cosas. Buscaremos una solución, la encontraremos por el bienestar de toda su familia. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. ¿Es adecuada la alimentación de su bebé? La alimentación durante los primeros años de vida es fundamental para el adecuado desarrollo de los niños. Es importante de que no se abuse de las grasas, así como consumir frutas y verduras al menos 5 veces al día. Soy el doctor Jorge Ramos Cepeda, pediatra. Visítenos acá en Edificio Médico San Lucas en la oficina 304. Colegio María Auxiliadora. Trabajamos con el modelo pedagógico Problem Based Learning o ABP, acorde a las necesidades del siglo XXI. We are going to present ABP. Amplias instalaciones, educación digital, inglés, creatividad, artes e idiomas. Formación espiritual bajo el sistema preventivo de San Juan Bosco. Ha llegado la hora de dar vida a vuestros sueños. Colegio María Auxiliadora. Más de 60 años formando buenas cristianas y honradas ciudadanas. Inscripciones abiertas. Bienvenidos a Comercial Utzipetic. Si lo que usted busca son los mejores hilos para los maravillosos trajes típicos, los encuentra en Comercial Utzipetic. Le ofrecemos alta seda de la marca MH, hilo alemán 100% original, hilo Mish de la marca Utz, telas de cañamazo para las blusas de cruceta. Lo encontrará en Primera Avenida 0-31, zona 1, en el centro de Salcajá. Comercial Utzipetic, plasmamos los colores de Guatemala. Hola, ¿cómo está? Qué honor estar con usted nuevamente en Alma de Mujer Internacional Más. Hoy con un invitado de honor, un invitado que nos va a revolucionar el programa y que nosotros también pretendemos esa revolución en usted. Así que bienvenidos, bienvenidas, el abrazo también para todas las personas que ven el programa, que nos saludan en la calle. Muchísimas gracias, gracias por llamar a los números que están en pantalla y con muchísimo gusto nosotros pues vamos a conocer sus preguntas, sus cuestionamientos o también sus comentarios al respecto. Así que compañeras, bienvenidas. Buenas noches.
Gracias, Leti. Buenas noches, Sarita, y buenas noches al invitado. Gracias por estar aquí con nosotras. Buenas noches en casa a todos los que nos siguen. Hoy vamos a tener un programa muy histórico, como decía Leti, muy político, y haciendo una mirada, compañeras, al panorama general de la política, podemos decir que lo que esperamos de nuestros servidores públicos es que se comporten y que en vez de mirar para su propio bien, tengan en cuenta que su actividad va enfocada al bienestar y al interés público. Bien, si eso no se cumple, tenemos que exigir. Una de las cosas que nos pasan es que las sociedades a veces no somos exigentes, y de esa forma es cuando se genera el conformismo con algo tan típico como es la corrupción en todos los países. Lo que pasa es que hay niveles de corrupción. Hay veces que la corrupción es un pequeño porcentaje de la política y hay veces que está macro extendido. Bien. Algo que podemos hacer es empezar a exigir en la calle por medio de instituciones. El licenciado nos va a contar, pero pues por ejemplo las ONGs son grupos de presión que por medio de manifestaciones pacíficas y movimientos pacíficos nos permitan subir los estándares de nuestros políticos y de la política que se ejerce para regular nuestra vida diaria. Por lo tanto, apuntémonos a movimientos sociales por medio de ONGs y seamos activos y exijamos. Punto 1. Y punto 2, al nivel individual. Tenemos que posicionarnos como individuos. Esto es, si convivimos cerca de alguien, todos que hemos conocido a personas vinculadas a la política o a otras áreas, pero hoy hablando de política, a políticos que de repente no están cumpliendo con esta consideración que decíamos del bien común, no seamos cómplices de ello, seamos valientes, y no significa ni ser maleducado ni significa entrar a un choque, pero sí denunciemos de una manera firme, denunciemos. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me emocionó un gesto que tuvieron algunas de las empresas ahora en la revolución que ha habido en las manifestaciones por el asunto de la política con respecto a la inmunidad del presidente, y uno de los gestos fueron, no sé si lo leyeron, compañeras, que en algunos restaurantes se les impidió el servicio, se les negó el servicio a los diputados que habían votado a favor de esta inmunidad. Y entonces pues por ejemplo tuvieron que pasar la vergüenza pública de llegar a un lugar y ser rechazada su presencia y negarse el atenderle, con lo cual me parece un gesto valiente. Brindo a favor de estas empresas. Esa valentía sí que es difícil, pero esta es una de las formas de no ser cómplices, ¿verdad? Y por último, formarnos. Hay que educarse en política para exigir. ¿Dónde nos podemos educar? Les dejo una web, Nómadas. Es un grupo de periodistas independientes que les va a generar criterio. Nómadas.gt es una buena web. Y dicho esto, Sarita, ¿qué más decimos? Pues hemos tratado de traer este tipo de proyecto, de programa a su casa, porque sabemos que hay muchas dudas específicamente sobre qué es ser revolucionario, si ser revolucionario significa ser rebelde o ser revolucionario significa ser transformador de una realidad de la cual no somos partícipes propiamente. Estamos tratando de platicar de esto porque sabemos que nuestro país está en una coyuntura política de transición, de cambio, donde todos estamos deseosos de encontrar muchas veces justicia. Y pues el día de hoy traemos un invitado especial. Él es el licenciado Carlos Acalchot. Licenciado, bienvenido. Él es abogado y notario, es exdirector del Centro Universitario de Occidente, es exdirector de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente, también ex catedrático de Derecho en la Universidad de Centro Noroccidente, y actualmente es catedrático de la Universidad Rafael Andívar, de la Universidad Panamericana y de la Universidad de Occidente. Lo hemos invitado, licenciado, el día de hoy para que usted nos abra un panorama mucho más amplio de por qué razón ese proceso revolucionario que se dio hace más de 70 años, que estamos hablando de 1944, empieza a transformar nuestra Guatemala. Entonces la primera pregunta que yo tengo para hacerle a ustedes, ¿cuáles fueron esas razones por la cual esas personas, tanto militares como civiles, empezaron a gestar el movimiento de revolución en 1944? Muy buenas noches, agradezco la invitación que me han hecho. Indudablemente es un gusto compartir con tan distinguidas damas. Y tal vez lo que realza este programa es que la mujer esté ya involucrada dentro de lo que es la política, siendo un agente de transformación que antes pues lógicamente no ocurría, y dejaban únicamente al hombre como género, ¿no?
de que fuera quien asumiera las responsabilidades, pero yo creo que el protagonismo es de todos. Debemos de ser protagonistas y dejar de ser simples espectadores. Bien, yo creo que nuestra historia patria está pues salpicada de muchas cosas. El movimiento de 1944 tiene un hecho distinto a lo que actualmente estamos viendo y que ha también generado un tipo de efervescencia en la sociedad. En ese tiempo no podemos hablar de corrupción porque uno de los gobiernos más honestos que existió fue precisamente el de Jorge Ubico, que incluso ha sido el único gobierno que ha dejado dinero en las arcas del Estado. El problema que ocurrió en ese entonces era la total dictadura que había en cuanto a la libertad social, las libertades humanas, los derechos individuales, que después vemos ya en la cuestión de los derechos humanos. Entonces no había una libertad de expresión, una libertad de locomoción, y eso fue minando y fue generando cierta actitud de rechazo por parte de la población, hasta que pues se llega a determinar en junio del 44 pues la primera alzada, pudiéramos decir, de la sociedad. Cosa también curiosa que ocurre en ese momento es la alianza que hace la sociedad civil, los estudiantes y los militares jóvenes que en ese momento estaban, pues habían visto el enorme deterioro que había habido en cuanto a la expresión de pensamiento y de locomoción, la libertad de locomoción, y eso hace que pues las fuerzas vivas se pudieran aliar y pudieran protestar en contra de la dictadura de ese momento. Entonces, de ese entonces para acá podemos decir que las cosas han cambiado. Lo que ha generado, digamos, el malestar ya no es que no tengamos libertad de expresión. Afortunadamente, esto tal vez en uno de los espacios que nos corresponde vamos a hacer alusión a ello, que se rompe ese silencio con la suscripción de los acuerdos de paz. Bien, bastante interesante lo que nos cuenta. Vamos a regresar después de este corte comercial y usted sabrá más al respecto del proceso de revolución que hubo y qué revolución vamos a tener ahora en el futuro. Clínica de Enfermedades de la Piel, Pelo y Uñas, Dr. Carlos Romeo Osorio López. Se pone a la orden en el tratamiento de acné, lunares, manchas, alergias, rejuvenecimiento facial, cicatrices, caída del cabello, hongos, uñas encarnadas y otras enfermedades de la piel, pelo y uñas. Le atiende amablemente en su clínica ubicada en diagonal 1 D2-61, zona 1 Quetzaltenango, a una cuadra del Parque Bolívar. Celular 57 89 15 76. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y Sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y Sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del Mercado Anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Cuando te enteras que estás esperando un bebé, cambia el sentido de tu vida. Dedícale mucho amor, que la doctora Sara María Mendoza se dedica a cuidarlos desde el comienzo. Ella es especialista en el servicio de ginecología y obstetricia con un máster en sexología humana. Te espera en Clínica Femenina Clinifem. Pide tu turno al teléfono 7765-4824. Ven a crecer, ven a estudiar, un mundo nuevo encontrarás. Ven a aprender, ven a alcanzar, un sueño de vida y libertad. Colegio Monteverde, educación personalizada, programa avanzado de matemáticas, inglés integral. Aquí en el Colegio Monteverde, mi hijo recibe la mejor educación. Únete a la familia Monteverde. Humanismo y alta tecnología.
Centro Clínico de Gastroenterología, uno de los centros más especializados del país, con la tecnología más avanzada a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, hígado y páncreas. Centro Clínico de Gastroenterología, dirigido por la doctora Sarita Tobar de Huracán, gastroenteróloga, endoscopista y médico internista, especializada en el centro de mayor prestigio de México, DF, Hospital Salvador Subirán, y en la Universidad Autónoma de México. Será un honor servirle. Centro Clínico de Gastroenterología, al cuidado de su salud digestiva. Bienvenidos al Laboratorio La Fe. Queremos informarles que nuestras instalaciones están situadas en 12 Avenida C-14, Zona 1, esquina Opuesta Alex. El Laboratorio Clínico La Fe cuenta con equipos automatizados y métodos altamente sensibles y específicos para ser pioneros en nuevas pruebas y atenderlos en forma rápida y eficiente y cordial. Así también tenemos un estricto programa de control de calidad. Para servicios de emergencia, por favor llamar al PBX 7794-3232. Laboratorio Clínico La Fe ha sido pionero durante 22 años con una buena atención y un mejor servicio a nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. Colegio María Auxiliadora. Trabajamos con el modelo pedagógico Problem Based Learning o ABP, acorde a las necesidades del siglo XXI. We are going to present ABP. Amplias instalaciones, educación digital, inglés, creatividad, artes e idiomas. Formación espiritual bajo el sistema preventivo de San Juan Bosco. Ha llegado la hora de dar vida a vuestros sueños. Colegio María Auxiliadora. Más de 60 años formando buenas cristianas y honradas ciudadanas. Inscripciones abiertas. ¿Vive una crisis matrimonial y no puede manejarla? ¿Siente que sus hijos están sufriendo por ello y no sabe cómo evitarlo? ¿Duda en si contárselo y de qué manera hacerlo? Escuche esto, siempre hay una solución mejor que dejar los problemas al tiempo. Mi nombre es Cristina Cabaleiro. Soy psicóloga infanto-juvenil y mi especialidad es ayudar a parejas y a familias en situación de crisis, siempre encontrando una solución que proteja especialmente los derechos de los hijos. Le invito a contactarme en los datos que encuentra a continuación. Sé que es una situación difícil, pero el tiempo y no enfrentarse solo agrava las cosas. Buscaremos una solución, la encontraremos por el bienestar de toda su familia. Conocer la historia es parte importante de nuestro pasado, ya que solo así podemos proyectar nuestro futuro. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Carlos Sacalchot, a quien le damos nuevamente la bienvenida a este segundo segmento, y pues vamos a hablar de la revolución. ¿Qué es revolución, licenciado? Bueno, en el sentido propio de la palabra, la revolución significa terminar un sistema para adoptar otro, es decir, romper con un esquema político, económico y social y asumir un nuevo paradigma, podríamos decir. Lo que ocurrió en 1944, si bien es cierto que hubo cambios significativos, no vamos a negarle la trascendencia histórica que tuvo la revolución del 44, pero lamentablemente se queda inserta esa evolución, pudiéramos decir, ¿sí?, dentro del mismo esquema que se venía teniendo de los regímenes anteriores. Por ejemplo, un sistema neocolonial todavía, la dictadura que en ese momento estaba imperando, no había una libertad, como dije hace rato, de expresión y de locomoción. Pues lógicamente ustedes van a ver dentro de la parte de la historia la denominada ley fuga, no había un derecho de defensa. En uno de los casos, a veces el reo iba siendo conducido por la policía y lo mataban por la espalda, y la explicación era que se quiso fugar, es decir, que había ejecuciones extrajudiciales, no había pues todo un sistema que garantizara la legítima defensa, como ahora tanto se ha dicho, ¿sí? Entonces yo pienso que la Revolución de Octubre indudablemente es un acto trascendental, y lo tenemos, los frutos los seguimos viviendo,
pero lamentablemente se queda enquistado dentro de ese sistema, esa estructura que tenía el Estado. Hablamos de revolución, por ejemplo, lo que ocurrió en Cuba, en donde sí se termina un sistema capitalista y empieza un sistema socialista o comunista. En ese caso sí, porque rompe un esquema anterior para dar cabida a un nuevo sistema. Pero en el caso particular de nuestro país no ocurre eso. Seguimos teniendo todavía pues herencia del colonialismo. Todavía hay minifundio y latifundio, todavía hay discriminación y negación de los derechos a los pueblos indígenas. Nosotros vemos la Constitución y vemos lo relativo a los pueblos indígenas, está como en 6 artículos. Todo el esquema jurídico, político y social es de los criollos, ¿sí? Es herencia de la colonia. Entonces nosotros, y por eso a veces encontramos, ¿por qué no hay una correlación entre el Estado y la sociedad? Pues lógicamente porque todo el sistema legal está hecho en base a los intereses de esa cúpula, digamos, que ha mantenido siempre los destinos de nuestro país. Entonces esa es la explicación por qué no hay una relación. Si es más del 80%, 70%, me atrevo a decir, es población maya. Sí, pero no hay una regulación. Incluso se ha negado que los idiomas mayas tengan plena vigencia en las distintas comunidades, porque a veces tenemos una orientación de una filosofía occidentalista, ¿sí? Le damos privilegio a que hablen mejor inglés, que aprendan mejor inglés, y vamos omitiendo que se mantengan vigentes nuestras raíces, ¿sí? Son los idiomas mayas. La cultura maya es pues similar a la egipcia, a la inca, a la azteca, y nosotros a veces, nosotros mismos caemos en el problema de negar lo que somos. Tal vez es importante, para complementar un poquito, que nosotras como mujeres y los analfabetos, que es claramente lo que usted nos acaba de expresar, hace 73 años no teníamos la posibilidad de votar. Parte de la revolución del año 44 es haber conseguido la emisión de un voto que ya nos permite ejecutar un juicio y poder designar a nuestras autoridades, que si son buenas o son malas, ese es otro tema, pero que nosotras como mujeres podamos votar es uno de los logros de la revolución de 1944. Licenciado, mire, y otra pregunta importante es, yo que soy egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entiendo que también este proceso revolucionario generó algunos cambios, como el hecho de adquirir lo que a nosotros nos da el valor en la Universidad de San Carlos, que es la autonomía universitaria. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué papel ha jugado la Universidad de San Carlos de Guatemala en todo este proceso revolucionario que se ha llevado a cabo en nuestro país? Bueno, ha sido también un papel protagónico. Lamentablemente, con mucho respeto y con mucha pena digo, se ha ido perdiendo. La Universidad de San Carlos aporta a sus mejores hombres. Al concluir, digamos, la revolución del 44, entra la contrarrevolución del 17 de junio de 1954, que termina con los 10 años de primavera que hacía Luis Cardosa y Aragón, y empieza una dictadura militar. El Código de Trabajo es cercenado porque se le implicaba al movimiento sindical, a los trabajadores, a las organizaciones de trabajadores, en ese momento se les indicaba de comunistas, ¿sí? Entonces lleva el mismo destino, digamos, un dirigente sindical que un dirigente político. Entonces lo primero que hace Castillo Armas es derogar algunos artículos del Código de Trabajo a través del decreto 570, y esto viene a minimizar las conquistas laborales que tenía el Código de Trabajo de 1944. Y a partir de ahí, pues avanzamos un poquito, creo yo, no solo en el tiempo, sino el tiempo se ha quedado un poco corto, y podemos hablar a partir de 1962, en donde también se dan hechos muy significativos, en donde también otra vez jóvenes militares se sublevan en contra del régimen de Miguel Ydígoras Fuentes, ¿sí? Y crean lo que se denominó en ese momento el movimiento 13 de noviembre de Luis Turcios Lima, ¿sí? Y de John Sosa, que empieza el primer movimiento guerrillero en nuestro país. A partir de ahí, la universidad toma un papel protagónico, porque no es que seamos comunistas, no es que traigamos
el comunismo lo hayamos importado. Quienes hemos luchado dentro del movimiento social y movimiento revolucionario en su momento, es porque vemos lo que ocurre en nuestro país. No tenemos necesidad de trasladarnos a otro lugar para ver las carencias que tiene la gente, para ver la miseria que viven muchos guatemaltecos, ¿sí? Entonces luchamos por lo nuestro, por lo que aquí estaba ocurriendo. Pero algunos que son de derecha recalcitrante, pues dicen, no, lo que pasa que ellos fueron contaminados con ideología de otros lugares. No, yo creo que la realidad nuestra nos ha hecho ser conscientes que tenemos que seguir luchando por el cambio de nuestro país. Bueno, qué interesante está la plática de hoy. Sabemos que muchos jóvenes estarán así como que asintiendo con la cabeza, ya que eso es parte de lo que se estudia en la historia. Ahora vamos a ver cómo esa brecha generacional desde 1944 hasta nuestros días ha ido cambiando y cómo ellos nos han dejado también una herencia tal vez de revolución, o una herencia tal vez de conformismo, o una herencia de indiferencia total. Vamos a regresar después de este corte. Ven al restaurante Flor May, comida típica y asados, y vive la experiencia de la auténtica comida quetzalteca, un lugar lleno de vida. ¿Qué tal una michelada o un refresco natural? Sabor auténtico. Pepián, joco, quicho, estofado y el delicioso puyazo. Octava calle C19-11, zona 1, cerca del Calvario. Flor May, comida típica y asados. Ven a crecer, ven a estudiar, un mundo nuevo encontrarás. Ven a aprender, ven a alcanzar, un sueño de vida en libertad. Colegio Monteverde, educación personalizada, programa avanzado de matemáticas, inglés integral. Aquí en el Colegio Monteverde, mi hijo recibe la mejor educación. Únete a la familia Monteverde. Ciencia, humanismo y alta tecnología. Centro Clínico de Gastroenterología, uno de los centros más especializados del país, con la tecnología más avanzada a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, hígado y páncreas. Centro Clínico de Gastroenterología, dirigido por la doctora Sarita Tobar de Huracán, gastroenteróloga, endoscopista y médico internista, especializada en el centro de mayor prestigio de México, DF, Hospital Salvador Subirán, y en la Universidad Autónoma de México. Será un honor servirle. Centro Clínico de Gastroenterología, al cuidado de su salud digestiva. Bienvenidos al Laboratorio La Fe. Queremos informarles que nuestras instalaciones están situadas en 12 Avenida C-14, Zona 1, esquina opuesta al Alex. El Laboratorio Clínico La Fe cuenta con equipos automatizados y métodos altamente sensibles y específicos para ser pioneros en nuevas pruebas y atenderlos en forma rápida y eficiente y cordial. Así también tenemos un estricto programa de control de calidad. Para servicios de emergencia, por favor llamar al PBX 7794-3232. Laboratorio Clínico La Fe ha sido pionero durante 22 años con una buena atención y un mejor servicio a nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Mi hijo no come bien o come mucho. Mi hijo no gana peso y tampoco crece. Mi hijo tiene cambios de humor frecuente. Y a veces a mi hijo se le tapa la nariz y ronca mucho al dormir. Todas estas son preguntas frecuentes que vemos en el consultorio. Realizando una historia clínica completa y un examen físico detallado, muchas veces podemos llegar a determinar cuál es la causa. A veces los problemas del sueño pueden ser lo que pueda influir en el estado de salud
de los niños. Es importante entonces realizar un chequeo frecuentemente para poder determinar todos aquellos problemas que puedan incidir en su crecimiento y en su desarrollo. Soy el doctor Jorge Ramos, pediatra. Los espero en el edificio médico San Lucas en oficina 304. Seguimos hablando de revolución y política con el licenciado Carlos Sacalchot. Licenciado, usted que es experto laboralista desde la abogacía, que es su área de estudio, ¿cuáles fueron los derechos laborales que se ganaron en la revolución? Bien, indudablemente a partir del 44 se empieza como un compromiso social y político de la revolución del 44 generar una legislación en favor de los trabajadores. Después del gobierno de Juan José Arévalo llega a la primera magistratura el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, que para orgullo nuestro era quetzalteco, y con una visión también nacionalista. No era lo que se propaló por parte de la embajada de Estados Unidos, era de que era una amenaza porque era comunista y que con la cercanía que prácticamente entre comillas tiene con Estados Unidos, pues era necesario darle un golpe de estado para terminar con esa amenaza comunista. No fue así. Jacobo Arbenz entra con una visión mucho más nacionalista que Juan José Arévalo, ¿sí? Y entonces consolida el movimiento sindical, se reconocen los derechos laborales, le va minando la hegemonía que tenía el capital extranjero, especialmente la Unit Fruit Company, ¿sí? Y crea la carretera al Atlántico, Jacobo Arbenz, porque solo existía el IRCA, que era la vía de tren que para poder trasladar los productos que generaba Guatemala para exportarlos. Entonces, para poder contrarrestar ese dominio económico que tenía el capital extranjero, entonces genera la creación de la carretera del Atlántico. También le quita la hegemonía que tenía la empresa eléctrica, que también era capital extranjero, y crea la primera hidroeléctrica que todavía funciona, que se llama Jurumalinalá, que está por Escuintla. Hoy salimos del set y vamos a buscar esa herencia protagónica de la familia Arbenz. Amigos, amigas televidentes, estamos aquí en Santo Domingo, Chenacó, en un lugar precioso donde nos hemos encontrado toda una personalidad, y es que ella es un orgullo guatemalteco, es una persona que tiene una herencia increíble, nada más y nada menos que la nieta de Jacobo Arbenz. A mí me encantaría preguntarle primero cómo se siente, cómo es la responsabilidad de ser la nieta de Jacobo Arbenz. Ay, eso está rudo. No había pensado hasta ahora, ¿no? De la Qué linda, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Arbenz. Gracias por darme esta oportunidad de entrevistarme. Mira, ser la nieta de Arbenz, ¿qué significa para mí? Pues para mí es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Tener un apellido que pesa tanto y que hizo tanto por Guatemala, tanto que amó su gente, que dio hasta su vida propia por su pueblo, es algo difícil, porque llenar esos zapatos no es así nomás, ¿verdad? Entonces, no creo que algún día le llegue a los talones, porque sacrificar su vida, su familia, por todo un pueblo, no lo hace cualquiera. Bien, Cristi. Gracias, Leti. Gracias, Claudia. Qué alegría tenerte por lo que representas, ¿verdad? A mí se me ocurre algo que quizá a la audiencia le interesa, que es, nosotros conocemos al personaje público, al presidente, pero tú como nieta, creo que es nieta, ¿cuáles son esas informaciones que te llegaron como desde la intimidad de la familia, de cómo era tu abuelo y cuáles fueron las cualidades y sus fortalezas, las que conocéis a nivel íntimo familiar y que realmente le permitieron ser tan trascendente aquí? Creo que su formación militar, su formación militar, eso lo marcó muchísimo, porque le dio mucha disciplina, y antes los militares los formaban con honor, los formaban con un verdadero, estricto código de honestidad, y eso fue lo que lo marcó a él en su vida. Y ver, digamos, él nació en Xela, y ver todas las
necesidades de su pueblo, eso lo fue marcando poco a poco a él. Tenía una gran bondad, una gran sensibilidad, una empatía por los demás. Creo que amó a su prójimo como a sí mismo. Nos dio un gran ejemplo porque sinceramente era una persona honrada, valiente, fuerte, pero con esa calidad humana que hacía ese balance y ese equilibrio en su personalidad. Fantástico. Bueno, a mí me encantaría preguntarle más que una pregunta, ¿qué le dices a esos quetzaltecos que están saliendo ahora, que están resurgiendo, jóvenes quetzaltecos que se atreven a denunciar, jóvenes quetzaltecos que están siendo líderes de sus comunidades, de sus universidades? ¿Qué les dices ahora que te están viendo? ¿Qué les digo? Que se involucren, que me parece excelente, que aprovechemos la democracia por la que se luchó el 20 de octubre del 44, liberándonos de dictadores, de muchos años de opresiones, que todos valoren eso para que puedan aprovechar y se involucren las nuevas generaciones en partidos políticos, en comités, en sindicatos. Es muy importante que utilicemos esas herramientas de la juventud. ¡Qué excelente! ¿Alguna pregunta más, Cristi? Pues a mí se me ocurre, Claudia, ¿qué panorama ves? ¿Qué futuro presagias para Guatemala? Tú que eres una conocedora íntima de la política más privada, de aquellas cosas que quizás nosotros no sabemos, y seguro que tienes mucha información, ¿qué presagias tú desde tu conocimiento? ¿Cómo va a ser la política del futuro en Guatemala? ¿Vamos a ir a mejor? Creo que sí. Creo una luz. Veo luz al final del camino. Me gusta creer en la esperanza. Creo que esta luz de los paladines de la justicia, como le digo yo, de Iván Velázquez y la señora Telma Aldana, nos han dado un ejemplo de honradez, de honestidad y de lucha por un pueblo de Guatemala. Creo que si todas las personas que queremos una mejor Guatemala nos unificamos y no lo dejamos para después o para otros, ahí es cuando nos involucremos todos los que verdaderamente queremos una mejor Guatemala, veremos un cambio. Lo que tú dices, ¿no? El legado de tu abuelo, honradez de puertas para afuera en la calle, pero honradez de puertas para adentro, ¿no? Con lo que somos, y quizá pues pueden haber otros Arbenz igual. Fantástico, gracias Claudia por tu participación, un honor por lo que representas tenerte en Alma de Mujer. Gracias Claudia, gracias. Un honor, a la orden. La muerte me lo confirmó y el miedo nos acecha. Es que Puebla lo vivo yo y la maldita violencia en todos lados se aumentó. Me talla mis colillas y los regalos somos tú y yo. Hola amigos, estamos aquí en la conmemoración de los 25 años del Premio Nobel de la Paz de Rigoberta Menchú y nos hemos impactado con la interpretación que han hecho estos compañeros. Son estudiantes de la USAC de Guatemala, de Ciudad Capital. Se llama la comparsa Mascarada Huelguera. La Mascarada Huelguera fueron los ganadores este año, si no estoy mal, del premio a la mejor comparsa y nos han cantado canciones valientes que han denunciado con humor, con gracia, pero con palabras firmes. Estamos admirados y queremos conocerles. Chicos, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? Nosotros llevamos juntos casi toda la vida, pero como comparsa, este es el cuarto año que estamos participando. Contarnos, ¿es difícil esto de sois juzgados de alguna manera? Porque a veces hay como una mala consideración, que lo has dicho tú al principio, sobre el movimiento huelguero. Darnos vuestra perspectiva sobre ello. Sí, lo que sucede es que la huelga de Dolores por estudiantes malos ha sido manchada por mucho tiempo. ¿Qué nos podéis contar? Contarnos algo más de la USAC, del movimiento, alguna chica quizá. A quienes vamos a tener la dicha es muy importante mencionar que la tradición de la huelga de todos los dolores no lleva 1 ni 2 años, sino que en el año 2017 cumple 119 años, y la importancia que tenemos es llevar un mensaje a la población por medio de una crítica a los gobiernos de turno, en
llena de sátira, llena de jocosidad, y por eso las palabras carismáticas, creativas y chispudas que decías tú, porque es precisamente eso, como parte de estudiantes de la única universidad pública del país. Ese es un mínimo esfuerzo que tenemos y es una tradición interna de la Universidad de San Carlos, ya que es muy importante ese mensaje de ir y enseñar a todos, ya que la universidad tiene sedes y centros universitarios casi que en todo el país. También la huelga de Dolores está presente en todo el país, también está presente con nuestros guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, con la huelga mojada, y es eso, pues el mensaje de denuncia que la universidad como única universidad estatal tiene con los gobiernos de turno por tanto robo, por tanta violencia, por tanta pobreza y tantos problemas que tenemos históricamente. ¿Dónde podemos conseguir vuestras canciones? ¿Se comercializan o en YouTube? En YouTube está todo por... Hay un canal especial. Perfecto. En Facebook también tenéis un portal. Bueno, pues les animamos porque de verdad somos testimonio de que el trabajo de estos jóvenes por medio de la música vale la pena. Los tendremos pronto en el programa. Vamos a seguir con la comunicación. Clínica de Enfermedades de la Piel, Pelo y Uñas, Dr. Carlos Romeo Osorio López. Se pone a la orden en el tratamiento de acné, lunares, manchas, alergias, rejuvenecimiento facial, cicatrices, caída del cabello, hongos, uñas encarnadas y otras enfermedades de la piel, pelo y uñas. Le atiende amablemente en su clínica ubicada en diagonal 1 D2-61, zona 1 Quetzaltenango, a una cuadra del Parque Bolívar. Celular 57 89 15 76. Ciencia, humanismo y alta tecnología. Centro Clínico de Gastroenterología, uno de los centros más especializados del país, con la tecnología más avanzada a nivel mundial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, hígado y páncreas. Centro Clínico de Gastroenterología, dirigido por la doctora Sarita Tobar de Huracán, gastroenteróloga, endoscopista y médico internista, especializada en el centro de mayor prestigio de México, DF, Hospital Salvador Subirán, y en la Universidad Autónoma de México. Será un honor servirle. Centro Clínico de Gastroenterología, al cuidado de su salud digestiva. Hola familia de Alma de Mujer, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Estamos grabando este corto mensaje con un aporte. Este aporte siempre en el tema fiscal. Usted hoy en día puede cumplir con sus obligaciones fiscales acercándose a la administración tributaria para inscribir sus negocios. Puede inscribirse como pequeño contribuyente. Hemos visto que mucha empresa en Quetzaltenango ha estado surgiendo, pero se encuentra en el sector informal. Estar en el sector informal hace que usted no pueda acceder a un crédito. Estar en el sector informal hace que usted no tribute al país y deje de aprovechar pues sus beneficios, por ejemplo, de afiliarse a cámaras de comercio, de tener capacitación constante. Entonces yo los invito a que se puedan formalizar. Cada uno de nosotros puede aportar desde su actividad un granito de arena para Guatemala con nuestros impuestos. ¿Cómo nos podemos inscribir? Pues nos podemos inscribir como pequeños contribuyentes. Por ejemplo, si usted tiene un negocio de hacer refacciones, usted bien puede venir, llegar a la administración tributaria, inscribir su negocio y saca sus facturas. Un pequeño contribuyente puede dar una factura al final del día. Por ejemplo, si usted vendiera refacciones, sus refacciones valen 5, valen 10 quetzales. Si la persona no le gastó más de 50 quetzales, usted puede venir y al final del día consolidar una sola factura y colocar ventas del día o clientes varios y la cantidad que usted haya cobrado en ese día. Entonces creo que todos podemos contribuir a Guatemala con nuestros impuestos, y los invito a tener una asesoría si la necesitan en su momento dado para formalizar su negocio. Estamos en el 4º nivel del Centro Comercial Montblanc, en el local 78.
Ahí va a ser un gusto el poderles asesorar y el poderles guiar sobre cómo usted puede inscribir un negocio formalmente. Gracias. Auditores y consultores, Arreola, Suchi y Cifuentes se encargan de la contabilidad de su empresa. Contáctenos al teléfono 7761-9428, 7765-0564, en Shela, local 77 y 78, Centro Comercial Montblanc. Colegio María Auxiliadora. Trabajamos con el modelo pedagógico Problem Based Learning o ABP, acorde a las necesidades del siglo XXI. We are going to present ABP. Amplias instalaciones, educación digital, inglés, creatividad, artes e idiomas. Formación espiritual bajo el sistema preventivo de San Juan Bosco. Ha llegado la hora de dar vida a vuestros sueños. Colegio María Auxiliadora. Más de 60 años formando buenas cristianas y honradas ciudadanas. Inscripciones abiertas. ¿Es adecuada la alimentación de su bebé? La alimentación durante los primeros años de vida es fundamental para el adecuado desarrollo de los niños. Es importante de que no se abuse de las grasas, así como consumir frutas y verduras al menos 5 veces al día. Soy el doctor Jorge Ramos Cepeda, pediatra. Visítenos acá en Edificio Médico San Lucas en la oficina 304. Gracias por estar con nosotros en Alma de Mujer Internacional Más. Estamos ya en el último segmento. Gracias por sus preguntas, por sus sugerencias, por sus comentarios. Hoy vamos a darle un vistazo a la historia y vamos a hablar de los beneficios de la diferencia generacional. Por ejemplo, están los baby boomers. Ellos son los nacidos de 1945 a 1964. Ellos prefieren las reuniones cara a cara, no utilizaron internet. Quieren saber qué significa cada cosa. Ellos son los inventores, los creadores. Luego está la generación X, nacidos en 1965 a 1979. Prefieren las reuniones cara a cara, pero sí utilizan el internet y quieren saber cómo funcionan las cosas. Normalmente copiamos, ya no creamos, solamente investigamos lo que otros han hecho. Luego están los millennials, nacidos en 1980 al 2000. Los millennials son personas que les gusta todo rápido. Ellos utilizan solo emails, utilizan solo internet. Quieren saber cómo construimos. Así que estos son los beneficios de la diferencia generacional a nivel mundial. Sin embargo, a nivel de Guatemala también se crea una brecha de edades. Pero queremos saber cómo en Guatemala, licenciado, usted también nos marcó un beneficio desde 1944 hasta acá. ¿Podría hablarnos al respecto? Sí, yo pienso que tienes mucha razón en enfocar lo relativo a las generaciones. Podemos hablar de 3 generaciones. La que propició la revolución del 44 al 54, quienes después del 62 quisimos en alguna medida transformar el Estado guatemalteco, las estructuras, a través del movimiento interno que se da, y quienes a partir del 85 para acá, a partir, mejor dicho, de los acuerdos de paz para acá, han ido teniendo, digamos, una participación también bastante significativa. Indudablemente, quienes compartimos la idea de realmente una revolución, no se logra porque, lógicamente, siempre los intereses del extranjero han estado vigentes y han minado, digamos, de distintas formas. Muchos compañeros quedaron en el camino de la revolución, algunos pues sobrevivimos, y en un momento dado, cuando se empieza a hablar lo relativo a buscar una negociación política, pues algunos nos resistíamos porque tomábamos en cuenta el sacrificio de muchos compañeros que ya habían caído y que era como ignorarles y dar un espacio a una negociación política. Pero se llega a entender de que era poco probable que la revolución guatemalteca pudiera triunfar. Entonces se busca otra alternativa, la vía política. Y entonces empieza un proceso de negociación de los acuerdos de paz.
muchos creímos, y este sí fue un error, que cuando se suscriben los acuerdos de paz, muchos creímos de que realmente el Estado iba a asumir ese compromiso, porque es un compromiso de Estado. Muchos dicen, fue el gobierno y la guerrilla. No es cierto, son acuerdos suscritos, compromisos de Estado. Pero cuando se llega a suscribir los acuerdos de paz, entonces nos relajamos muchos y muchos nos dispersamos, pensamos que realmente los acuerdos de paz iban a caminar. Lamentablemente no ocurre, se ahoga otra vez la clase dominante, ahoga esos acuerdos de paz. Pues no es raro oír ahora a Álvaro Arzú, que dice que si firmó los acuerdos de paz, pero podía propiciar otra vez la guerra. Yo creo que ya es una cuestión como que él es el cacique de una nación, ¿no? Entonces yo creo que nuestro pecado, vuelvo a decir, nos relajamos y pensamos que los acuerdos de paz iban a caminar solos. Pero sí dejó beneficios. Dentro de eso, el momento que estamos aprovechando de tener la libertad de expresar, sin mayores riesgos, pudiera yo decir, ¿sí? No así ocurría, digamos, en el tiempo del enfrentamiento, que era pues totalmente peligroso y todo se hacía pues en forma clandestina. Y luego de los acuerdos de paz, y yo les felicito porque es un momento que yo creo que hay que recapacitar, porque muchos jóvenes no saben nada de la historia. Y si no saben de la historia, no se pueden interpretar lo que actualmente está ocurriendo ahora, y mucho menos van a poder planificar hacia el futuro. Entonces, si hablamos con algunos jóvenes, no saben qué son los acuerdos de paz, no saben por qué se dio el movimiento, y yo creo que por eso reitero las felicitaciones, porque yo creo que es conveniente que estos espacios se vayan abriendo y que se vayan haciendo cada vez pues más periódicos estas conversaciones, para que los jóvenes vayan tomando conciencia. Ahora, que después de los gestos del 2015, pues lógicamente es otra la naturaleza, otra la causa, otra la motivación, pero también igual de trascendente, ¿sí? Ahora nuestro mayor enemigo es la corrupción, ¿sí? Que ha vedado el desarrollo del país, y también que no ha habido, digamos, un programa o una sola línea por la cual podamos ir todos tratando de determinar este estado que cada día se está corriendo más por la corrupción. Yo creo que la lucha debe seguirse. Creo que quienes hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad, en el caso de ustedes como comunicadoras sociales, que hemos tenido la oportunidad de hablar desde la cátedra, yo creo que es un compromiso que como guatemaltecos que debemos de asumir y darle a conocer a la juventud cuál ha sido la verdadera historia de nuestro país. Porque la historia que nos enseñan desde la primaria es la historia del conquistador, no la historia del conquistado, ¿sí? Porque siempre se habla de que es la historia del español que vino a terminar con la resistencia indígena, pero yo creo que la resistencia la seguimos teniendo y la seguiremos teniendo. Es importante lo que usted nos acaba de contar y dejarle a nuestros espectadores claro que el cambio político de nuestro país empieza por nosotros mismos. El hecho que nosotros seamos capaces de tener una libertad de expresión de nuestro pensamiento, el hecho que nosotros seamos capaces de razonar y ratificar un voto político para nuestras autoridades, y sobre todo el hecho de continuar siendo un pueblo que no está dormido, un pueblo que denuncia, que exige, pero también que es cumplidor con sus impuestos. Estoy muy conforme el día de hoy de estar sentada a la par suya. Le agradezco mucho el hecho que haya permitido pues conocer todo esto. Sabemos que usted es un tema que maneja por la fluidez en la que lo aporta y la sencillez de los términos en que nos ha puesto una plataforma acerca de este proceso de revolución, y pues la revolución continúa, la revolución está en usted. Y yo hago una llamada a todos los jóvenes a interesarse en conocer personalidades tan interesantes y tan valientes como el licenciado Carlos Agalshot. Yo en mi periodo en Guatemala he conocido varios. Existen, los hay, que cuentan en vivencia personal la realidad y que transmiten el amor a la patria
y las ganas de una democracia y un Estado que no sea fallido. Por lo tanto, búsquenlos, edúquense y muévanse en este movimiento revolucionario pacífico. Bien, licenciado, ¿cuáles serían sus conclusiones sobre el tema de esta noche? Bueno, yo pienso que es sumamente importante porque estamos en la antesala precisamente de conmemorar un nuevo 20 de octubre, que la conmemoración no es más que recordar los hechos, ¿sí? Y vivirlos, volverlos a vivir, incluso desde las páginas de cualquier libro, ¿no? Y yo creo que la lucha debe seguir. Vuelvo otra vez a felicitarles porque como mujeres deben ser también seguir siendo protagonistas y de invitar a más mujeres, porque esto hay que socializarlo. Sí, la revolución no la hace un hombre, sino la hace un pueblo. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Mi generación tiene mucho que agradecerle a la suya. Alguien por ahí dijo que ustedes eran revolucionarios y tenían un por qué luchar, y era ese proceso de los acuerdos de paz. A partir de acá, de los acuerdos de paz para este entonces, ya nos toca a nosotros, como los de la generación X, ¿no? Poder enseñarle a nuestros hijos a no ser indiferentes, a conocer un poco de lo que somos, a poder llevarlos a las comunidades, porque no hay mejor estudio que ver realmente la vida misma en las comunidades. Y si usted quiere construir un imperio, se construye primero adentro para poder construir afuera. Entonces le agradecemos. Esto es Alma de Mujer Internacional Más. ¿Somos un género? Somos mujeres. Bienvenidos al Laboratorio La Fe. Queremos informarles que nuestras instalaciones están situadas en 12 Avenida C-14, Zona 1, esquina Opuesta Alex. El Laboratorio Clínico La Fe cuenta con equipos automatizados y métodos altamente sensibles y específicos para ser pioneros en nuevas pruebas y atenderlos en forma rápida y eficiente y cordial. Así también tenemos un estricto programa de control de calidad. Para servicios de emergencia, por favor llamar al PBX 7794-3232. Laboratorio Clínico La Fe ha sido pionero durante 22 años con una buena atención y un mejor servicio a nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y Sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y Sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Bienvenidos a Comercial Utzipetic. Si lo que usted busca son los mejores hilos para los maravillosos trajes típicos, los encuentra en Comercial Utzipetic. Le ofrecemos alta seda de la marca MH, hilo alemán 100% original, hilo Mish de la marca Utz, telas de cañamazo para las blusas de cruceta. Lo encontrará en Primera Avenida 0-31, Zona 1, en el centro de Salcajá. Comercial Utzipetic, plasmamos los colores de Guatemala. Ven a crecer, ven a estudiar, un mundo nuevo encontrarás. Ven a aprender, ven a alcanzar, un sueño de vida en libertad. Colegio Monteverde, educación personalizada, programa avanzado de matemáticas, inglés integral. Aquí en el Colegio Monteverde, mi hijo recibe la mejor educación. Únete a la familia Monteverde. Ven al restaurante Flor May, comida típica y asados, y vive la experiencia de la auténtica comida quetzalteca, un lugar lleno de vida. ¿Qué tal una michelada o un refresco natural? Sabor auténtico. Pepián, joco, quichón, estofado y el delicioso puyazo. ¿O
octava calle C19-11, zona 1, cerca del Calvario. Flor Maya, comida típica y asados. Alma de Mujer Internacional Más. Gracias por su compañía.